ahora tenemos un problema que los colombianos antes no teníamos, y es qué va a pasar con la salud de los empleados para los empresarios o qué va a pasar con la salud de los colombianos en general. Colombia tenía una cifra que me parece que a veces no terminamos de entender, que es el gasto de bolsillo, Rosemary, más bajo de todos los países de la OCDE. ¿Qué es el gasto de bolsillo? Es la señal de qué tan completo es un sistema. El gasto de bolsillo es lo que el ciudadano tiene que sacar de su bolsillo para poder atender su salud. Cuando usted el servicio pues se le demora infinitamente y usted realmente se va a morir si no se atiende, pues usted sale y paga. O le recetan un medicamento y se le demora y no le llega y usted tiene en riesgo su salud, pues usted sale y paga. Entonces fíjese que el gasto de bolsillo lo que está midiendo es la efectividad del sistema. Cuando usted dice que teníamos el gasto de bolsillo más bajo, no es que sea simplemente un indicador de que gastamos poquito en salud, quiere decir que el sistema sí funcionaba, porque si no funcionara, pues usted habría sacado la plata para atenderse inmediatamente. De hecho, cuando ustedes revisan la atención de los colombianos, a nosotros nos dan citas más rápido que en Canadá, nos atienden y nos programan cirugías más rápido que en el Reino Unido. Nosotros tenemos especialistas, con todo y lo demorado que aquí tenemos de un mes o un mes y medio, muchísimo más rápido que los sistemas que inspiran la reforma del gobierno Gustavo Petro. Pero yo diría, lo grave de las reformas del presidente Petro es que no tienen capacidad técnica, así como en la laboral desoye todo lo que los técnicos y los estudiosos de la generación de empleo dicen, o desoye todo lo que los técnicos y los expertos dicen en materia pensional. En salud es exactamente lo mismo. Él es un presidente caprichoso, tiene unas ocurrencias y decide que esas ocurrencias hay que volverlas política pública. Y entonces se le ocurrió que él tiene un sistema maravilloso y uno dice, bueno, ¿cuál es el sistema? Dice, preventivo. ¿Y qué quieres decir con preventivo? No, vamos a tener unos médicos caminando, buscando los pacientes, a ver qué les encuentran y los vamos a atender antes. Y como los vamos a curar antes, va a bajar el costo del sistema. Y uno dice, pero, a ver, ¿y qué estudio tenés sobre ese tema? No, ninguno. ¿Y eso cómo que funcionó? No, ninguno. Y entonces se lo pusieron a los maestros, ya adivinen qué pasó. No funcionó, evidentemente. No tocaba ser un genio para saber que el sistema que proponía el gobierno no funciona, porque eso no es un sistema, eso es una ocurrencia. ¿Qué le está pasando al sistema de salud colombiano? Ese sí está entrando en cuidados intensivos. ¿Por qué? ¿Cómo funcionaba el sistema colombiano? Yo creo que hay un tuit que para mí define lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro, que leí por ahí en alguno de esos momentos que uno se mete a las redes y decía, extraño mucho la época donde yo no sabía qué era la UPC. Y entonces me dio mucha risa y yo pensé, pues sí, ahora todos tenemos que estar muy enterados qué es la UPC. La UPC es lo que se paga por cada colombiano a nuestro sistema de salud, que más o menos equivale a 120 mil pesos mensuales por cada colombiano. Alguno dirá, uy, pero si yo estoy sanito, pues es caro. Sí, claro, pero piensa que con esos 120 mil, si a usted le da cáncer, no es que le toque pagar más. Esos mismos 120 mil pesos le van a servir para pagar un tratamiento que puede costar 20, 30 o 200 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa UPC ha venido desfinanciada. Eso no es un problema de Colombia, eso es un problema del planeta. ¿Por qué? Porque los colombianos, como todos los ciudadanos del planeta, siempre queremos más salud. Usted quiere menos salud, se levanta por la mañana y dice, hoy me siento con ganas de que no haya servicio de salud. No, todo el mundo quiere más. Y a medida en que se ha ido prolongando la expectativa de vida, los costos de la salud han ido aumentando. Pero no solamente eso, las tecnologías todo el tiempo están avanzando y las nuevas tecnologías pues valen más. Entonces, este drama de cuánta plata necesita el sistema de salud es un drama de todos los sistemas de salud del planeta Tierra, no solo de Colombia. ¿Qué ha venido pasando? En Colombia pues nunca ha alcanzado, como no alcanza en Inglaterra, como no alcanza en Canadá, como no alcanza en Estados Unidos, como no alcanza en ninguna parte, porque es un bien que queremos consumir más, que todo el tiempo necesitamos más y que todo el tiempo además genera mejoras que valen más. Entonces, ¿qué pasó? Normalmente iba haciéndose un huequito y todos los gobiernos iban poniendo lo que faltaba y el sistema volvía
y se equilibraba, ¿cierto? Usted iba así, así, así y volvía y lo equilibraba. Este gobierno dijo, nosotros necesitamos una crisis para que la gente pueda entender que se necesita una reforma al sistema de salud. Acabábamos de superar una crisis, como decía el ministro Ángel Custodio, ojalá se hubieran enterado que hubo un COVID y que el sistema de salud colombiano respondió. Aquí no fue como en Ecuador, donde la gente se moría en la calle, no fue en el Perú, donde la gente se moría en la casa. Aquí los colombianos tuvimos una atención con los respiradores que se necesitaron al costo que costó y tuvimos además vacunas a tiempo que salvaron la vida de millones de colombianos. El sistema de salud mostró que era muy eficiente. Fíjense la diferencia del gobierno del presidente Petro, que compró las vacunas y se le vencieron sin poderlas poner porque no quiso trabajar con el sector privado. Pero no voy a hablar de ese tema, voy a hablar de lo preciso en la salud. Entonces dijeron, vamos a acabar con este sistema, nos metieron en esta crisis, dejaron que se fueran quebrando las EPS. Ustedes son empresarios y todos lo entienden. Si a usted la plata que le están dando para atender pacientes no le alcanza, pues llega un momento donde usted cada vez pues va a quedar más apretado. Como este es un sistema de aseguramiento, tienen que cumplir unos requerimientos de unos recursos que son las reservas técnicas para decir, tengo capacidad. Pero si a usted en el gobierno no le está pagando lo que usted necesita, para seguir atendiendo, usted tiene que empezar a gastarse en las reservas técnicas, porque yo les hago una pregunta. Si ustedes fueran un banco, ¿le prestarían alguna EPS? No. ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde sacan la plata? Pues de sus propias reservas. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Sanitas? Sanitas pagaba 30 días a todos los hospitales, a todas las clínicas, pero cuando no les empezaron a pagar, dilataron los presupuestos máximos, no subieron lo que se necesitaba en la UPC, pues tuvieron que echar mano de los recursos de las reservas técnicas. Y entonces vinieron con la superintendencia y le dijeron, le falta plata para las reservas técnicas, los vamos a intervenir para administrar. Eso es una expropiación, señores, para que no se lleven a equívocos. Cuando a usted le cogen su empresa, no porque usted haya cometido ningún delito ni nada por el estilo, y le dicen de ahora en adelante la empresa la administro yo, señor Estado, se la quitaron a usted, se llama expropiación. Demandas que ganará seguramente Sanitas en el futuro y que pagaremos todos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, ¿qué pasó? Sanitas había podido dilatar 30 días el pago a los hospitales, 30 días más, es decir, pagar a 60 días y tendría las reservas técnicas perfectas. ¿Sabe a cómo pagaba la EPS del Estado, la nueva EPS? A 90 días. Entonces, ¿se hubieran podido hacer? Bueno, ¿qué pasó? Se empezaron a quebrar, todas las demás EPS se entendieron que las iban a intervenir. Entonces, compensar, Sura les dijeron, tenga aquí el negocio que usted quiere, el gobierno no se los quiere recibir, porque ¿qué va a hacer con toda esa cantidad de ciudadanos que no pueden atender? Dato que es muy importante, todas las EPS intervenidas por el gobierno están prestando peor servicio del que prestaban antes de ser intervenidas, porque por supuesto, ellos tienen una ocurrencia sobre el sistema de salud, no un sistema de salud. Y viene la siguiente fase. Yo oí al presidente Petro decir que los hospitales y las clínicas estaban dichosos porque ahora les están pagando con giro directo desde el Estado el 80% de los servicios. Y esto es bien importante que el ciudadano lo entienda, porque cuando le dicen, es que las EPS son intermediarias del dinero de la salud, y se enriquecen de eso, pues claro que son intermediarias del dinero de la salud, porque usted va y negocia con los hospitales el precio. Imagínense lo que significa que haya alguien que esté negociando a cómo nos van a cobrar la salud a todos, y que se ponga la camiseta porque la salud en Colombia sea barata. La única razón por la cual Colombia tiene una salud mucho más barata que muchos países del planeta es porque hay alguien, que es la EPS, que va y le negocia y le dice, yo tengo 2 millones de pacientes, o me das buen precio o yo no te doy de mis pacientes. Entonces los hospitales tienen que dar unos precios muy razonables. Esa es la razón por la que tenemos tanto turismo de salud del mundo, porque los servicios de salud colombianos son baratos. Cuando usted quite las EPS, ¿cuál es el precio de la salud? Nadie va a saber. Y entonces van a decir con una fórmula mágica, en un decreto, un manual tarifario. Los precios van a ser más parecidos a los de Colombia o a los de Estados Unidos, a los de México, a los de Perú, porque no va a haber referencia. Cuando usted no tiene mercado para poner el precio se pone artificialmente donde usted quiera.
Por eso en Estados Unidos los precios son absurdos de la salud. Usted le da cualquier cosa y vale miles de dólares y a mí le llegan facturas como 3 años. Y entonces, fíjense esa edad, pero viene después. Entonces dijeron, es que ¿por qué las EPS van a intermediar la plata? Pues claro, porque si yo administro el servicio y yo le pago, usted me va a dar precio según si yo soy buena paga o soy mala paga, si yo soy cumplido según el tamaño que yo tenga. Eso es lo que yo tengo para negociar cuando negocio los precios de la salud, sino que entonces van a girar directamente. ¿Sabe qué pasó? Que el gobierno giró 80%. ¿Saben por qué giró 80%? Porque el sistema de salud mueve 400 millones de facturas al año. Dígame qué entidad del Estado puede revisar 400 millones de facturas al año. ¿Cuál? Ninguna. Y como no tienen quien revise las facturas, dijeron, bueno, no, mientras nos inventamos quién mire las facturas, a ver si nos están cobrando más, nos están cobrando menos, porque ojo, lo que puede pasar es que todo el sistema se vuelva como el SOAT, donde usted llega con un accidente de tránsito y una raspadurita aquí y le hacen un escáner de cabeza, una radiografía de rodilla, hasta que completen los cuántos son hoy en día, 50 millones que le cubre, y entonces le facturan 50 millones a cualquier persona y a los 4 o 5 meses de que empieza el año las arcas del sistema del SOAT están vacías, porque no hay quien audite las facturas, que también lo hacen las EPS malévolas y perversas que teníamos en el país. Entonces, el gobierno dijo, no, eso es muy fácil, yo voy a pagar el 80% y después cuando me invente cómo auditar pago el 20%. Yo les pregunto, si ustedes fueran una EPS y les pagan, o una clínica y les pagan el 20% de los servicios, ¿cuánto tiempo aguantan? El 80%, y les quedan debiendo el 20%. Llevamos 6 meses y no hay noticia del otro 20%. 20 acumulado, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces los hospitales y las clínicas hoy están diciendo, señores, si no hay solución sobre el otro 20%, yo no voy a poder prestar servicios. Y si no voy a poder prestar servicios, voy a empezar a cerrar servicios. ¿Cuáles son los primeros servicios que van a cerrar en el país? Pediatría y obstetricia, que son los servicios que más cuestan. De manera que nos vamos a quedar sin atención para los niños y para las madres gestantes. Para que sepan que eso es lo que viene. Dijo el presidente Petro que eso había funcionado muy bien. Yo no sé si es que él no lee los comunicados que sacan los sectores de la salud. ¿En qué los va a impactar a ustedes eso? En que si a ustedes se les enferman los trabajadores, ese va a ser un cargo que se les va a traspasar directamente a ustedes. Así ustedes piensen que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque usted tiene un empleado que lleva 10 años con usted, que de pronto viene con un cáncer y usted no le va a decir suerte. A usted le va a tocar echarle mano a la plata que no tiene para poder sobrellevar. Y les tengo una noticia que es todavía peor. Hablando con las EPS que pasarían a ser aseguradores privados para prestarle a las empresas ese seguro, lo que dicen es, sí, nosotros les vamos a prestar ese servicio, pero para eventos catastróficos, un cáncer, una enfermedad, pero para enfermedades como la diabetes o como la alta tensión, que puede costarle a un colombiano 500, 400, 1 millón de pesos mensuales, no va a haber quien le asegure esas enfermedades. Y ese va a ser un problema que se puede trasladar finalmente a toda la fuerza laboral colombiana. Y mire lo siguiente con lo que quiero terminar. Nosotros estamos viendo cómo destruyen un sistema de salud, con una tendencia además del gobierno que es todo lo que no me aprueba el Congreso, yo lo saco por decreto. Y que lo demanden, a ver si lo logran tumbar, pues lo vamos a demandar y lo vamos a tumbar, como está haciendo con la reforma laboral. Todo lo que el gobierno le rechazó, lo está metiendo por decreto. Y en la salud están haciendo exactamente lo mismo. Utilizan la superintendencia para doblegar las EPS, las ponen de rodillas, todas dicen que se van a salir y nos van a estatizar un sistema. Y uno se pone a pensar, ¿para dónde va a ir la salud de los colombianos? Porque es que nos hablan de la corrupción de las EPS, que la hay, pero no nos hablan de la corrupción del Estado colombiano, de las administraciones públicas locales. Cuando uno va a los hospitales públicos, se los encuentra quebrados y dice el presidente de una manera muy simple, es que las EPS no les pagan. Y yo les voy a contar cuál es la realidad de esos hospitales, que están llenos de burocracia los políticos locales. Un municipio, que no les voy a contar cuál es, llegué y había un hospital bellísimo, y les dije, ¿y este hospital tan lindo? Bueno, me contaron la historia de que habían tenido un ministro de salud que les había regalado ese hospital porque él era de ese pueblo.
Les dije, ¿qué tal el servicio? Y me contestan, ay, Paloma, hay 250 empleados. Les digo yo, pero los atenderán pues como reyes. Me dicen, un médico y 2 enfermeras. Y el resto, los otros 247, ¿quiénes son? Los amigos que le hicieron campaña al alcalde. Esa es la realidad de la salud pública de los colombianos. Ustedes encuentran la plata de la salud que administra el Estado financiando campañas. Lo que más vale en un municipio es entregar la dirección de los hospitales, porque de ahí financian las campañas políticas y tienen lo que llaman los inversionistas de campaña, que saquean los hospitales de este país. Entonces van a destruir el sistema de salud. Hay que hacer un esfuerzo. En el Congreso se hizo y se paró la reforma. Ya viene la segunda parte. Parte de lo que yo les quiero pedir es que no nos dejen solos en esta pelea, porque esa reforma se logró hundir porque los congresistas sintieron que los colombianos estaban muy en contra de destruir el sistema. Y si ustedes como ciudadanos, como empresarios, no se hacen sentir, para nosotros, que somos una minoría chiquitica en el Congreso, va a ser imposible pagarlo. Yo termino diciéndoles lo siguiente: dijo el presidente Petro, entre otras varias mentiras que dijo en ese debate, en ese discurso del 20 de julio, que estábamos ante un gobierno eficiente, y a muchos nos dio un ataque de risa. Yo me quedé pensando que eso no era para reírse, porque cuando un gobierno no solamente es sordo, sino que es ciego para entender el daño que le está causando a este país, no nos debiera causar risa, sino llanto. Muchísimas gracias.